¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de la filosofía de la vida de Jostein Gaarder. Realmente es un gran escritor y profesor de filosofía durante 10 años en un instituto de Bergen. Es noruego y es muy conocido a nivel mundial por un libro que escribió, El mundo de Sofía, en el año 1994, que fue bestseller mundial y que hizo de su autor, de Jostein Gaarder, una celebridad internacional. En este libro, que realmente se titula Somos nosotros los que estamos aquí ahora, una filosofía de la vida, pues voy a realizar pues, un comentario de algunas frases que tengo subrayadas sin pretensión de exhaustividad, porque el libro es interesante, está escrito en un tono bastante coloquial, pero refleja algunas de las ideas acerca de la vida del propio Jostein Gaarder, y yo pues haré mis propios comentarios al respecto. Quiero comenzar por uno de las citas que tengo subrayadas, o de los fragmentos que tengo subrayados en el libro, y que está al comienzo del mismo, y a partir de ahí pues seguiré comentando pues algunas frases. Ya digo que sin, por supuesto, abarcar todo lo que dice en el libro, ni mucho menos, es simplemente como una pequeña reseña del libro. De hecho, en la página concretamente 10 escribe el propio Gaarder: lo que tal vez a nosotros nos resulta más importante sea fijarnos en cómo pudo sacrificar este hombre gran parte de su vida en este mundo por una serie de ideas sobre otro mundo. Este planteamiento no ha perdido del todo actualidad después de 1600 años, y sobre todo este tipo de cuestiones filosóficas, entre otras, que tratará este libro. Aquí se está refiriendo a las confesiones de Agustín de Hipona, que realmente contaban pues todos los excesos que tuvo en la juventud y, por supuesto, realmente también habla de otras muchas cuestiones, habla de su madre y habla también de otros muchos aspectos, pero en cualquier caso, pues él lo hace para, diríamos, reconocer sus pecados. Agustín de Hipona, es verdad que era profesor de retórica en el norte de África, fue un gran teólogo, uno de los mayores teólogos de la cristiandad, pero realmente muchas de las preocupaciones que muestra en sus confesiones San Agustín siguen existiendo en la actualidad, porque son un reflejo de lo que es la naturaleza humana, eso es incuestionable. Por lo tanto, realmente las cuestiones relativas a la serenidad mental, al amor, a la alegría, a la tristeza, a las formas de vida, estaban presentes también, por supuesto, en la mente de Agustín de Hipona, y era muy consciente de ellas. De hecho, el propio Agustín, como se sabe, fue durante una serie de años, unos 8 años aproximadamente, maniqueo, luego se convirtió al cristianismo gracias a sus conversaciones con Ambrosio de Milán, el obispo Ambrosio, que luego posteriormente fue San Ambrosio, como sabemos, y realmente todo esto pues tiene mucho interés para los lectores actuales. De hecho, las Confesiones de San Agustín es la obra más leída del santo. Aunque escribió otras obras muy notables, como La ciudad de Dios y otras, por ejemplo, el Tratado sobre la Trinidad, etc. En consecuencia, pues estas cuestiones siempre está bien analizarlas, valorarlas y confrontarlas con lo que se siente actualmente y lo que se piensa en la actualidad también. Por otra parte, realmente los problemas humanos persisten a lo largo de los siglos, y esto se observa precisamente en estas consideraciones que acabo de realizar. Por otra parte, también, pues en otra de las páginas del libro, concretamente en la 27, pues un capítulo que trata del adivinador de pensamientos, dice Jostein Gaarder: en comparación con todo el tiempo en el que ya no estaremos en este mundo, la vida de un ser humano es corta. Efectivamente, realmente es cierto, y nuestra vida para nosotros tiene un valor infinito, porque no vivimos dos veces ni tres, solamente vivimos una única vez. Y claro, eso también depende de las creencias de cada sujeto. Si se cree en otra vida después de la muerte, algo que ya casi nadie cree, a mi juicio, incluso entre personas creyentes muchos pues consideran que la vida después de la muerte, pues bueno, es una fantasía mental que está muy bien para morir con mayor tranquilidad, si es que eso es posible, pero que eso realmente no tiene pues una prueba científica de que exista. Por lo tanto, pues gran parte de la gente no cree en la vida de ultratumba. En cualquier caso, hay gente que todavía cree, y me parece perfecto, porque eso da pues una mayor conciencia de que la vida no acaba en este mundo y que prosigue. Por lo tanto, eso supone también una satisfacción interna indudable, incuestionable. Por otra parte, pues también
realmente podemos hacernos muchas preguntas acerca de la humanidad. El propio Gardner las hace y dice: la humanidad no es más que un caos de actores completamente independientes unos de otros, o existen entre nosotros algunos lazos más o menos ocultos. Esta es una cuestión muy compleja porque yo creo que sí, el mundo, la humanidad es un caos de actores completamente independientes. Estoy completamente de acuerdo, el azar interviene muchísimo en la vida. Por supuesto, somos más de 7.000 millones de personas viviendo en el mundo y el planeta sigue creciendo a un ritmo acelerado. Por ejemplo, en la India ya son más de 1.400 millones de personas y China son más de 1.300 millones, solamente dos países. Y realmente ante esta tesitura, ante esta situación, pues podemos decir que el caos lo gobierna casi todo. Por supuesto, eso no significa que no haya que realizar esfuerzos y que haya que ser constantes y perseguir nuestros sueños, etcétera. Claro que sí, faltaría más, y de esa manera se consiguen muchos logros, muchos objetivos, un gran progreso personal, intelectual, etcétera. Pero diríamos, hay que reconocer la influencia del azar, y esa es la realidad. No hay un sentido de la historia, no hay un finalismo en la historia, y eso para mí es algo indudable. En ese aspecto, por ejemplo, luego está también lo relativo al mundo de la parapsicología, que él critica en el libro también, Jostein Gaarder, porque dice: ¿y si la telepatía fuera una realidad, cómo se controlaría y castigaría copiar en los exámenes? En ningún reglamento de exámenes pone que el candidato tenga que desconectar todas las vías telepáticas mientras dure el examen, porque desde el punto de vista científico, desde el análisis de la ciencia, es incuestionable que no es posible la telepatía. Simplemente puede haber una intuición que pueda ser acertada o no, pero eso no es lo mismo que la telepatía, es una intuición limitada y reducida, que no puede abarcar todo lo que piensa una persona, aunque últimamente se han hecho experimentos con aparatos, dispositivos electrónicos muy complejos a nivel médico, y se ha conseguido adivinar imágenes que está pensando el sujeto, con lo que eso ya es un paso adelante para intentar saber lo que piensan los individuos. Eso sería algo muy negativo para los seres humanos, porque eso implicaría que no seríamos dueños ni siquiera de nuestros propios pensamientos, porque podrían ser captados o capturados por aparatos electrónicos muy sofisticados que eliminarían la privacidad interna, eliminarían la subjetividad de la mente, porque quedaríamos expuestos a todo tipo de, diríamos, de cosas negativas, porque se sabría lo que estamos pensando, y eso no es aceptable desde un punto de vista ético, incuestionablemente. Por eso se tienen que tomar medidas legales en ese sentido, para que esos avances en la biomedicina pues estén sujetos a un control ético riguroso, que no perjudique a las personas, a su intimidad, a su privacidad, que es algo que es muy importante para los seres humanos. Es lo que nos define, sobre todo, la privacidad, la identidad, etcétera. Todo eso, ahora con la inteligencia artificial, pues está sujeto a una serie de problemáticas que tienen que ser resueltas a través de legislaciones y a través de medidas, incuestionablemente, para proteger precisamente a las personas, a los derechos individuales de los sujetos. Por otra parte, también es verdad que se han realizado investigaciones sobre la telepatía, y al final pues, se ha demostrado que eso no es cierto. En cualquier caso, por supuesto, cada persona es libre de creer lo que quiera, eso también lo remarca el propio autor en el libro, y pues realmente esa es la realidad. También quiero comentar alguna frase más. Por ejemplo, en un capítulo que dedica a la parapsicología, dice el propio Jostein Gaarder, escribe: hoy la situación es diferente, la gente puede creer en lo que le dé la gana, pero dentro de las instituciones académicas prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que no es posible otorgar a fenómenos parapsicológicos ninguna forma de afirmación científica. En efecto, realmente podemos creer en lo paranormal, y de hecho hay muchos programas, libros, artículos, incluso ha habido hace ya bastantes años, o muchos años diría yo, programas de radio en España, como el de Antonio José Alés, que fue muy conocido en su tiempo, más bien creo que fue sobre los años 70, 80 aproximadamente, del siglo XX, y realmente, pues, en fin, se pueden investigar esos fenómenos raros, extraños, ocultos, y eso por supuesto que es posible y es realizable. Pero realmente todo eso hay que demostrarlo científicamente en un laboratorio experimental y con pruebas repetidas. De otra forma, pues son suposiciones, son casualidades, es el azar que interviene, etcétera.
pero en todo caso, en fin, hay una literatura que se dedica a estas cuestiones y realmente pues eso no tiene validez científica. Por ejemplo, está el tema de los horóscopos, que también lo trata en el libro el propio Gardner, no voy a citar la frase, pero realmente viene a decir que, claro, los horóscopos están ahí en las revistas y sirven como entretenimiento, es lo que viene a decir en el libro. Efectivamente, porque eso no tiene una justificación basada en la ciencia. Por lo tanto, como son los horóscopos descripciones muy generales de situaciones también muy amplias, se pueden aplicar a cualquier persona en cualquier momento. Por lo tanto, eso como entretenimiento está fantástico, pero no tiene rigor, ni es algo cierto, ni verdadero, ni demostrable. Por lo tanto, no se puede creer en ello, aunque se puede entender de una forma genérica y en ese sentido es aplicable prácticamente a todas las personas. Eso es evidente también. Por otra parte, pues realmente hay algunas cosas claras. Por ejemplo, hay una sensación en los seres humanos, y se lo dice también Hostin Gardner en el libro, en la página 57 concretamente, que dice, tal vez, no menos importante, dice, nuestra terca resistencia a aceptar que un día la vida se acaba y desemboca en una gran nada. Aquí está afirmando pues, un cierto ateísmo inequívoco, el propio Hostin Gardner, es lo que él piensa, con todo el respeto para los que tienen creencias religiosas, sean budistas, cristianos, sintoístas, etcétera, y de otras muchas religiones que hay en el mundo. Pero lo más probable es que todo acabe en una gran nada. Y eso pues parece que crea un cierto malestar o desesperanza en los seres humanos, pero también hay otra posibilidad y es divinizar lo más posible esta vida y sobre todo no pensar en la muerte. Eso sería lo más apropiado, por ejemplo, desde una perspectiva incluso religiosa, porque hay que tener confianza en la vida también. Y, por ejemplo, el propio Carl Gustav Jung, que era un gran psiquiatra suizo, muy aficionado a la filosofía también, y que leía muchísima filosofía, pues el propio Jung dice que hay que vivir la vida como si fuéramos a vivir varios cientos de años, y de esa manera viviremos mejor y, por supuesto, vivir la vida con valentía, sin ningún miedo, porque de esa manera viviremos de acuerdo con las líneas de la naturaleza, viviremos mejor, tendremos la vida auténtica. De la otra manera estaremos muertos en vida si vivimos con miedo. Y es cierto, esa es la auténtica realidad de las cosas. Por otra parte, también, pues a lo largo del libro, él incluso pues, trata de las cuestiones relativas al surgimiento del universo hace 13.800 millones de años, pero no me voy a detener mucho en esas cuestiones y voy a avanzar más para comentar alguna otra cuestión que me parezca especialmente importante. Realmente, pues hay otras muchas páginas en las que dice cosas muy interesantes, pero simplemente es un comentario que estoy haciendo del libro, fijándome en algunos puntos, en algunas ideas nada más. Realmente, por ejemplo, él también habla en el libro sobre los móviles y dice que, por ejemplo, hoy en día en segundos podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo, podemos enviar un mensaje de texto, llamando, etcétera, o un WhatsApp, etcétera. Y también señala que cuando no había móviles, en los años 80, por ejemplo, principios de los 90, en los años 70, del siglo XX, etcétera, éramos más libres las personas en general, aunque parezca contradictorio. Y aquella sensación era maravillosa también. Y también señala él que vivíamos más en el presente. Estoy completamente de acuerdo, porque realmente, por eso en muchos institutos y centros educativos prohíben el uso de móviles en clase, porque precisamente reducen el nivel de atención mucho más de lo que ya está reducido normalmente por el uso de los móviles fuera del horario escolar y por que pues, muchos adolescentes se pasan 5 o 6 horas diarias pues, jugando al móvil, jugando con el móvil en videojuegos o mirando vídeos continuamente durante horas y horas y horas, y eso hace que baje la atención a niveles ínfimos. En ese sentido, pues realmente había más libertad y más contacto social, probablemente más contacto individual en persona que actualmente. En ese sentido no se desperdiciaba tantísimo el tiempo como hoy en día por causa de lo digital. Por supuesto, yo tengo un gran respeto a Internet y me parece un instrumento maravilloso de comunicación, de información, de conocimiento, pero sabiendo usarlo adecuadamente.
no demasiadas horas al día, pero el problema es que hay mucha gente que lo usa demasiadas horas al día, especialmente adolescentes y jóvenes, que son los que más lo usan, según dicen las estadísticas, no es que lo diga yo. En ese sentido, pues bueno, ese problema aparece también en el libro, de alguna manera, no de una forma muy específica, pero sí queda más o menos registrado ese tema. Por otra parte, también él comenta más cuestiones. Por ejemplo, en la página 100 hace una consideración pues, muy interesante, que la voy a comentar un poco también, y dice, hablando un poco de la cuestión de las comunicaciones con posibles civilizaciones extraterrestres que puedan existir. Pero claro, eso plantea problemas muy grandes, porque si el mensaje llega de un planeta que está en un sistema de estrellas a una distancia de 1000 años luz, por ejemplo, como dice el mismo, es del estilo hola, ¿hay alguien? Si la contestación es sí, estamos aquí, como dice esta respuesta, llegará a la civilización extraterrestre unos 2000 años después de haberse puesto en contacto con nosotros en el punto de partida. Y al cabo de otros 1000 años nos llegará una posible respuesta, es decir, 3000 años para decir hola, ¿hay alguien aquí? Y luego sí, estamos aquí y estupendo. Eso sería lo que podría pasar. Por supuesto, si hubiera civilizaciones extraterrestres mucho más cercanas, pues esto no sería de esta manera, pero eso es difícil de pensar que pueda ocurrir, aunque no es imposible, por supuesto. Luego también él insiste en que nuestro planeta no tiene unos recursos ilimitados y que hay que conservarlo, hay que tratarlo bien y hay que dejarlo para las futuras generaciones. Y eso también él pues lo remarca e insiste en esas cuestiones. Y eso pues no hay que olvidarlo. Se han extinguido un 10% de especies humanas, pero realmente ya la vida surgió hace unos 3000 millones de años aproximadamente, pero diríamos estamos agotando los recursos del planeta y eso pues puede ser irreversible y yo creo que ya lo está siendo. Por otra parte, en otra de las páginas del libro escribe Hostin Gardner: cuando era pequeño creía que casi todas las personas eran más o menos igual de buenas, ya no lo creo. Efectivamente, pero eso es realmente darse cuenta de que en el mundo hay mucha violencia, hay muchas guerras, hay muchas injusticias, hay muchísima pobreza, hay mucha marginación, muchísimo racismo, etcétera, etcétera. Viendo ese tipo de cosas que están pasando en el mundo, pues se puede creer fácilmente que efectivamente no todas las personas son igual de buenas. Eso es algo evidente y yo creo que indiscutible, desgraciadamente. En cualquier caso, él considera que en la enseñanza, en la educación, hay que enseñar a los niños y a los adolescentes a ser buenos realmente, porque eso es lo que corresponde. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta siempre.